Este vídeo presenta un segundo ejemplo de solución de cuestiones incluidas en el seminario de series de solución sólida. Personalmente lo que aconsejo es visualizar primero el vídeo más largo que tiene dos partes donde se desarrolló una explicación completa de una serie de solución sólida inspirada en las cloritas y con los conocimientos adquiridos en él intentar resolver primero este antes de ver la solución. Luego, posteriormente, una vez comprobado la solución que habéis dado, pues podéis proceder a resolver el resto de cuestiones incluidas en el seminario. En este caso, el dato se presenta en forma de fórmula directamente con paréntesis, donde dentro de cada paréntesis se incluye el contenido de la posición. Recuerdo algo que ya dije en la explicación previa, en el otro vídeo, en el de la clorita, y es que los números asignados en la fórmula no se pueden modificar. Es decir, que esta fórmula indica claramente que la posición correspondiente al silicio aluminio tiene un contenido 2 en total, y que por ejemplo la posición relacionada con el magnesio y el hierro tiene un contenido de 1. Y esos datos son fijos, o sea, varía la proporción entre los elementos incluidos en cada una de las posiciones, pero no el contenido total reflejado en la fórmula, a menos que se hable de vacancia, como pasaba en el caso del vídeo precedente. Bien, la primera cuestión que se nos plantea es similar a la del otro caso. Suele ser siempre la primera, ¿no? Tipos de soluciones sólidas presentes en la fórmula y relaciones entre las mismas. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, vamos analizando paréntesis a paréntesis y si nos fijamos, el primer paréntesis corresponde nuevamente a la posición tetraédrica, la sustitución silicio por aluminio. Y tal y como hicimos en el caso del vídeo anterior, pues anotamos que se trata de una solución sólida sustitucional y que cada vez que un silicio se sustituye por un aluminio, eso supone la pérdida de una carga positiva. La siguiente que podemos observar correspondería a una posición típicamente octaédrica con una sustitución entre hierro ferroso y magnesio. Como los dos cationes en este caso presentan la misma carga, esta serie de solución sólida, que es nuevamente sustitucional, no supone modificación de la carga y por tanto va a ser completamente independiente en su comportamiento, ya que al no variar la carga no tiene por qué compensarse con ninguna otra serie. A diferencia de lo que pasa con la siguiente, la última que tenemos representada en la fórmula, la sustitución entre calcio y sodio. Es una sustitución también sustitucional y supone, escrita en la forma en la que la hemos representado, una ganancia de una carga positiva. Lo he hecho así para poder relacionar después las dos series. Es decir, si no, quedaría un poco raro el tener dos series que generan carga negativa y serían difíciles de relacionar, al menos didácticamente, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a intentar establecer las relaciones entre ellas basándonos, como explicamos también en el vídeo anterior, en la eh, variación de la carga que introduce cada una de las series. Entonces la primera y evidente ya la acabamos de comentar previamente, es relacionar la sustitución silicio por aluminio con la sustitución sodio por calcio. Es una vieja conocida de la teoría. Fue de hecho el ejemplo que se utilizó en teoría para explicar las series de solución sólida acoplada. No en el caso concreto de los piroxenos, que es el que estamos manejando en, en esta cuestión, sino en el caso específico de las plagioclasas. Pero en definitiva es el mismo tipo de serie de solución sólida acoplada. Es decir, que cada vez que se produce una sustitución silicio por aluminio, se ha de producir una sustitución sodio por calcio para recuperar la carga positiva perdida en la sustitución tetraédrica.
Por último, pues la sustitución hierro ferroso por magnesio no introduce ninguna modificación de carga y por tanto es completamente independiente. No tiene por qué relacionarse con ninguna otra sustitución. La segunda pregunta que plantea la cuestión es la influencia de las mismas en sus propiedades físicas. Bueno, esto ya lo hemos visto en diversas ocasiones, tanto en la teoría como en el vídeo de las cloritas, y por tanto volvemos a sacar nuevamente el mismo esquema explicado en su momento para el olivino, en donde las composiciones más ricas en magnesio tendrían una densidad menor y las composiciones más ricas en hierro tendrían una densidad mayor y por tanto a través de una propiedad como la densidad podríamos tener una información bastante exacta sobre la sustitución hierro-magnesio. Respecto a las otras sustituciones, pues modificarían otras propiedades físicas, ¿no? Y por ejemplo, en los piroxenos son muy importantes, son muy determinativas las propiedades ópticas. Aquí tenemos, por ejemplo, una exsolución, es decir, donde un piroxeno a alta temperatura, al bajar la temperatura, se separa en dos componentes distintos y, bueno, pues se observa una variación importante de las propiedades ópticas perfectamente visibles al microscopio óptico. Y por tanto, digamos, sobre la otra serie de solución sólida que tenemos en la fórmula, pues podríamos contar, por ejemplo, con las propiedades ópticas o con otro tipo de propiedades físicas. Pasamos a la tercera pregunta planteada, que es otra de las típicas que se suele plantear en todas las cuestiones, formular los posibles términos extremos de la serie de solución sólida y como hicimos también en el caso anterior, pues nos vamos a basar en las relaciones establecidas en uno de los apartados anteriores. Entonces vemos que teníamos una serie que es independiente y teníamos otras dos que están relacionadas mediante la generación de carga negativa, carga positiva. Por tanto, bueno, si empezamos a plantearnos uno de los posibles extremos, pues iríamos a la fórmula en la cual toda la posición tetraédrica está ocupada por silicio. Y ahora vamos a hacer también el balance de cargas para ver cuál es la posibilidad que tenemos en cuanto a la posición ocupada por el calcio y el sodio. Evidentemente, como ya se ha dicho en diversas ocasiones, la posición ocupada por el magnesio y por el hierro es completamente independiente y en cualquier caso va a generar para todos los términos dos términos extremos diferentes. Bien, hagamos la cuenta, ¿no? Silicio que tiene carga 4 por 2 silicios en la fórmula supone en total 8 cargas positivas. La posición octaédrica es una única posición en la fórmula, tiene carga 2, por tanto generaría dos cargas positivas. En cuanto a las cargas negativas tenemos 6 oxígenos, bastante simple, por tanto serían 12 cargas negativas. Si hacemos la cuenta para la posición ocupada por el calcio y por el sodio, me van a quedar 8 más 2, 10, menos 12, van a quedar dos cargas positivas. Es decir, voy a necesitar dos cargas positivas en este paréntesis. Vale, entonces, de estos dos elementos, puesto que el calcio tiene valencia 2 y el sodio tiene valencia 1, necesito que para que la fórmula salga electrostáticamente compensada, toda la posición esté ocupada por calcio. Por tanto, el término extremo correspondiente sería Si2 o 6, hierro o magnesio. Esto me va a generar dos términos extremos diferentes, calcio. Bien, por tanto ahí tendríamos los términos extremos resultantes. Uno de ellos es pues, el silicato magnésico cálcico, el otro es el silicato ferroso cálcico. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿y qué pasa con las sustituciones del silicio por el aluminio o del calcio por el sodio? ¿Por qué me plantean aquí estas y luego finalmente observamos que no es posible? No es posible por una razón simple, porque me faltaría carga.
Es decir, que si yo sustituyo aquí silicio por aluminio, tengo una pérdida de carga que no puedo compensar de ninguna manera en esta fórmula. Y lo mismo si sustituyo por calcio por sodio. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, estas series de solución sólida existen realmente en los pirocenos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hemos diseñado estas cuestiones, pues hemos simplificado lo que de verdad pasa en los minerales naturales para hacerlas más sencillas. Es decir, si recordáis el vídeo de la explicación de la clorita, pues era bastante complejo, ¿no? Sin embargo, la realidad de las cloritas en cuanto a la serie de solución sólida que incluye es aún más complejo de lo que se presentó en el vídeo. Y con este caso del piroceno, pues hicimos igual, también fuimos a una simplificación. Y bueno, pues nos pasamos simplificando. ¿Por qué nos pasamos simplificando? Pues porque una de las series de solución que eliminamos fue la sustitución en este paréntesis, en el paréntesis octaédrico, del hierro ferroso y del magnesio por aluminio. Esta sustitución existe en los pirocenos naturales y aporta carga positiva. Entonces, esta carga positiva que se generaría en la posición octaédrica por la entrada de aluminio es la que va a permitir que una parte relativamente pequeña del silicio se pueda sustituir por aluminio y también una parte relativamente pequeña, pero en algunos eh, pirocenos bastante significativa, se pueda sustituir por sodio. Entonces necesitaríamos para una composición en la cual se introdujera una cantidad significativa de sodio, pues la presencia de aluminio en la posición octaédrica. La última pregunta es enumerar los factores que controlan dichas sustituciones y bueno, es también nuevamente una pregunta bastante teórica y recordamos lo explicado en teoría, ¿no? Donde se encuentran recogidos todos los factores que controlan la posibilidad de que los iones compartan un hueco, de los cuales, pues, según decíamos, el principal es el tamaño, que en general se acepta un 15% de diferencia máxima, pero que este 15% puede venir matizado por una serie de cuestiones como el tipo de estructura concreta, si es más abierta o más cerrada, por la temperatura que aumenta la posibilidad de sustitución, haciendo posibles sustituciones que sean incluso con diferencias superiores a este 15%, o los aspectos geoquímicos, ¿no? Es evidente que en nuestro caso, en el caso de los pirocenos, pues cuando existen los pirocenos es porque efectivamente el calcio y el sodio en la naturaleza pueden coexistir fácilmente en un mismo ambiente geoquímico y lo mismo sucede con el silicio y con el aluminio. Por último, nos planteábamos la pregunta de si la carga sí o no y llegábamos a la conclusión de que puede darse sustitución entre iones de diferente carga, como de hecho sucede en los pirocenos, aunque están obligados a compensarse unas sustituciones por otras. Y esto es todo.